buenos días. Aquí estamos de nuevo. Aquí para ustedes, siempre. Emocionado yo con este tema y ustedes que se me emocionen después también porque es un tema fascinante. Ustedes ven, antes de entrar en los detalles de lo que vamos a ver hoy, algunos elementos, trataré de ser lo más breve posible. Fíjense que he dejado esta estructura que había pintado en estos días, creo que lo compartí en Facebook, lo compartí en Instagram, la dejé ahora para abreviar porque es un poquito, ustedes ven, un poquito difícil de elaborar. Mientras hago el video me duraría mucho tiempo. Se la dejé, vamos a ir, cuando trabajaremos con esto, mencionaremos las arterias y algunas cositas. Entonces además vamos a ver la irrigación del encéfalo, como lo tenemos aquí, ese dibujo en perspectiva. ¿Ven? Trataré de que me quede lo mejor posible, pero ustedes pueden revisarlo también en el libro de anatomía, de Nerer, Gray, miles de libros de anatomía que hay que pueden revisarlo. Veremos el accidente vasculocerebral, una clasificación general, creo que también había mostrado algo de eso por ahí previamente. Eran las bases para este video. Tenemos los dermatomas y miotomas, muy importante. Hay una sorpresita de algo que preparé por ahí. Vamos a ver. Conceptos generales de las lesiones que se pueden presentar. Digo conceptos generales porque recordar que no puedo meterme en un video. El video puede durar poquito extenso hoy. Ustedes lo pueden ver por partes. O veo ahora un poquito, después lo continúo. No quiere decir que, porque el video sea largo, no tiene que verlo completo al mismo tiempo. Lo puede ver en parte. Donde sería la hemiplegia, la paraplegia. Y siempre entre paréntesis, mi deseo de que todos estén con una salud bien buena en este momento, lo mejor posible, que toda esta pandemia haya ido ya cayendo. Han habido algunos sucesos por ahí donde hubo aglomeraciones de personas. Ojalá que esto no traiga reinicio de nuevos eventos y realce de la pandemia. Bueno, pensemos positivo y que todo va a ir decayendo y nos incorporaremos próximamente a la vida normal. Ok, ya viendo lo que vamos a tener por ahí, vamos entonces vamos a dejarlo momentáneamente para ir trabajando. Vamos a retirarlo para si tenemos que escribir algo por acá. Después que ya vimos los elementos que vamos a ver. Ok, como dijimos, los temas que he preparado previamente ha sido con idea de que de futuramente ver las vías sensoriales inferiores. ¿Por qué? Porque las vías sensoriales inferiores hay que tener en cuenta lo que es cómo funciona la irrigación del cerebro en general, qué son los conceptos que habíamos hablado, porque para poder hacer un diagnóstico tengo que ver cuando se me afecta un área, ya sea la sensibilidad o la motilidad, tengo que ver de dónde viene, de qué lado y todo eso. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este modelo que puse. Ustedes conocen toda, que hay la sangre que llega al cerebro, ¿ves? Viene por dos vías. Las vías que son las arterias vertebrales, ¿ves? Que vienen, ustedes saben, por los agujeros vertebrales que se encuentran en los agujeros transversos de las vértebras cervicales, que vienen de la subclavia, bien, el sistema de la subclavia, las arterias vertebrales. Y tenemos entonces las arterias carótida común, que va a dar la carótida interna, que a ambos lados penetra a lo que es el cráneo a través del agujero carotidio externo en el proceso petroso, en la base del temporal. Después que entró, hace como especie de un sifón, ¿te lo ven? Y se incorpora entonces ya a través después que pasó por el seno cavernoso, ¿ven? Se incorpora ya al polígono de Willis. O círculo arterial de la base del cerebro. Tenemos entonces que al llegar a un punto ya
a lo que es la base del cerebro, la arteria carótida se va a convertir en cerebral media. Arteria cerebral media a ambos lados. Arteria cerebral media, ¿ve? La cual, vamos a ver qué ramas ella da. Ella tiene una rama que la comunica con la cerebral posterior. Comunicantes posteriores. Comunicantes posteriores. Fíjense, todas estas ramas van a tener una serie de ramitas pequeñitas que yo no voy a ir tocando ahora. Vamos a tocar nada más lo esencial. ¿Ven? Estas serían las comunicantes posteriores. ¿Ven? Porque tenemos una comunicante anterior, la vamos a ver inmediatamente. Bien, de esta vamos a ver entonces que volvemos a la parte posterior. Las vertebrales penetran a través del agujero magno. El agujero magno, y se convierten, se unen las dos para formar lo que se llama el tronco basilar. Ese tronco basilar que se relaciona muy bien con la protuberancia. Ese tronco basilar va a terminar en dos arterias, las cerebrales posteriores. Muy bien. Fíjense entonces, ¿qué ramas hay de aquí hasta las cerebrales posteriores? Esto es un recuento rápido. Fíjense que esta vertebral le va a dar la llamada arteria pica posterior inferior cerebellari, no cerebral, cerebellari, de cerebeloso, artery. No lo voy a copiar para ganar tiempo. La famosa pica en inglés, posterior inferior cerebellari artery, a ambos lados, muy importante. Inmediatamente va a dar la arteria cerebelosa inferior anterior. Cerebelosa anterior inferior. Todas las arterias pontinas. Y aquí vamos a ver la cerebelosa superior. Cerebelosa superior. Quiere decir que es un bosquejo del sistema de las vertebrales. Muy importante saber este dato de que las vertebrales van a través de un canal de agujeros en las vértebras, que cuando una persona mayor o algo ya tiene una esclerosis, va a producir quizás estenosis o compresión de estas arterias, y hay ciertos síndromes de insuficiencia que se llama vértebro-basilar, importante, y eso da por sí unos mareos, etc. Bueno, no nos vamos a meter ahora. Bien, al llegar a estas vertebrales, ya habíamos hablado que da las dos comunicantes con la carótida interna, antes de convertirse en la media. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de la media. La cerebral media, antes de convertirse en media, casi va a dar una arteria importante, que casi es de la carótida, la oftálmica. Arteria oftálmica, muy importante. Arteria oftálmica que sale hacia adelante, atraviesa por el agujero óptico, junto con el nervio óptico, y va a la fosa orbitaria. No nos metemos ahí. Fíjense cómo esta ya al convertirse en cerebral media, ella va a salir hacia adelante dos arterias, que serían las arterias cerebrales anteriores. Las anteriores. Muy importante. Que más adelante, un poquito por encima de lo que es el hueso efenoide, cerca del punto del limbo del efenoide, va a haber una comunicación entre ellas, que sería la comunicante anterior. Ese comunicante anterior, muy importante. Un dato muy interesante, porque esta comunicante anterior va a delimitar dos porciones de la arteria de esta cerebral anterior. La porción A, que es antes de la comunicante, y porción B, que es después de la comunicante. Eso es muy importante porque aquí hay una comunicación de sangre bilateral y puede ayudar o no en los strokes. Y define la variabilidad de stroke en ese caso. Continuamos entonces, ya para terminar y caer en la media, que es la más muy importante. La anterior se convierte en arterias pericallosas. Estas arterias pericallosas
bordean todo lo que es el rostrum del cuerpo calloso, y va por todo lo que es el esplenio, hasta el esplenio prácticamente, todo el cuerpo, en forma de entre los hemisferios cerebrales. A ambos lados, a ver, los dos hemisferios, ya van por ahí, dando irrigación a toda esa cara interna de los hemisferios. Entonces, nos vamos a la media. La media va a tener las coroideas, esta sería coroidea anterior. Coroideas que dan los plexos coroides, que son los que producen la mayor cantidad del líquido cerebroespinal, o cefalorraquídeo, que conocemos así. Y fíjense que estas arterias, muy interesantes, que da la cerebral media en su primera porción. La cerebral media va a tener 3 porciones fundamentales, hay libros que tiene 4. Bueno, la porción etmoidal, la porción en la fosa mefenoidal versus en la fosa de Silvio, y ya la cortical, que va a dar lo que se llama la frontal, la temporal, la parietal y la occipital. Son grupos de arterias para las diferentes áreas, una anterior, una media y unas posteriores de ahí. Estas arterias, que son perforantes, van se meten en lo que es la masa cerebral y llegan a lo que es prácticamente la cápsula interna, brazo posterior y rodilla, y toda esa zona de la cápsula interna, muy importante. Al ocurrir una trombosis de la cerebral media, por acá aproximadamente, posiblemente va a dar lo que se llama la hemiplegia clásica. La hemiplegia clásica, ¿por qué? Porque va a parar inmediatamente el flujo de todo lo que hemos hablado en clases anteriores, de cómo se compone la cápsula interna. La cápsula interna, que es en esta forma aproximadamente, tiene la rodilla, brazo posterior, brazo anterior, formado por haces que pasan por ahí, irrigado por la cerebral media. Bien, fíjense que he dado un bosquejo de todo esto rápidamente porque quiero que el video sea corto. Los estimulo a ver este gráfico. Este dibujo no va a aparecer así, quizás puedo coincidir, no sé, pero tiene muchas formas, está en diferentes formas en los libros, muy bien explicado y muy bien detallado. Este es el detalle que le puedo dar en este momento. ¿Ve? Sobre lo que es la irrigación a grandes rasgos. Puede ser que se me quede una ramita, pero en realidad le quería dar esta explicación. Nos vamos entonces ahora con lo que es la clasificación del accidente vasculocerebral. Con dolor voy a borrar el dibujo que hice con mucho amor para ustedes, pero bueno, es importante, hay que hacerlo para poder seguir. Muy bien, vamos entonces a ver lo que sería el accidente vasculocerebral. Ustedes se lo encuentran por ahí en los libros como accidente cerebrovascular. El ACV, famoso ACV. Pero en realidad se ha demostrado que primero ocurre el problema vascular y después en el tejido cerebral. Por tanto, accidente vasculocerebral. Fíjense que se divide en dos: isquémico y hemorrágico. Isquémico porque ha cesado el flujo de sangre, ¿ven? Ya sea de forma brusca o de forma crónica. Y hemorrágico. Vamos entonces a dividir el isquémico seguidamente en agudo y crónico. Vamos a ponerle entonces al agudo, vamos a ponerle un apellido, vamos a ponerle embólico. Embólico porque puede ser de pronto un stroke, un coágulo, cualquier otra conglomeración de grasa, puede ser líquido amniótico, depende. Puede ser muchas causas que pueden producir estos accidentes de forma brusca. Y al crónico le vamos a poner trombótico. Muy importante. En el caso de agudo puede ser por
coagulación. Puede ser por problemas venosos y puede ser por problemas venosos con coágulos que pueden ascender ascender y fíjense, pueden provocarse, ascender, llegar, cuidado, está lo que se llama el accidente de vasculo cerebral, porque recuerden que como mismo se producen problemas venosos, coágulos que suben, es muy difícil que un coágulo llegue al cerebro. Pueden haber comunicación entre las cavidades, ya sea auricular o ventrículo-ventricular, y llegar allá. Las causas, cuando decimos problemas venosos, recuerden que bueno, están las venas pulmonares, están otras que me llegan al pasar directamente ya a lo que es la aurícula izquierda, sí va a llegar después del ventrículo izquierdo a lo que es al polígono de Willy, al área de las arterias pasadas. Aquí estaríamos hablando entonces, en cuanto a la hipercoagulación y problemas venosos, podríamos mencionar la triada de Virchow, donde problemas de éxtasis, problemas de hipercoagulación, problemas del endotelio, o, ya ustedes ven, o desprendimiento de placas de ateroma. Y el crónico embólico, ya sabemos que es aterosclerosis. Aterosclerosis, donde se van a producir estas placas de ateroma, van a producir coágulos, van a producir sobre todo las carótidas, que son las que van hacia arriba, en la parte hacia arriba. Tenemos entonces, ahora, una cosa muy importante aquí, la formación de la hipercoagulación puede ser por problemas en corazón, principalmente. Sería la fibrilación auricular, el flutter auricular, aneurisma. Todo esto puede provocar el éxtasis y formación de coágulos, sobre todo la aurícula izquierda, que suben inmediatamente después de pasar al ventrículo izquierdo hacia lo que es el área de cerebro y producir el stroke. Muy importante. En el caso del hemorrágico, tenemos que puede ser traumático o puede ser espontáneo. Fíjense que traumático, sobre todo, puede ser los llamados hematomas. Un hematoma parenquimatoso o intraparenquimatoso. Y tenemos entonces el espontáneo, que fíjense que este hemorrágico puede ser espontáneo y hemorrágico. Ahora, puede ser, este espontáneo puede ser, vamos a llamarle cerebral también, o subaracnoideo. Es importante esto porque prácticamente no tiene la misma causa. Puede ser asociado a la hipertensión arterial, muy importante. Sobre todo la hipertensión arterial ligado con aneurismas del polígono de Willy, etc., asociada con aterosclerosis o no, etc. Y el cerebral prácticamente tiene un cuadro diferente a la hemorragia subaracnoidea. Fíjense, son cuadros diferentes que no nos vamos ahora a meter, que van a dar las famosas hemiplejías, etc., pero no vamos a meter ahora. La hipertensión arterial es lo que más puede producir estos hemorragias o también problemas de la coagulación. Problemas de coagulación, medicamentos, los anticonceptivos, etc. Hay muchos medicamentos que pueden producir accidente vasculocerebral. Cuidado con los anticoagulantes, etc. Son datos importantes que le doy en este cuadro para incitarlos a buscar todo, porque ¿qué pasa? Que este accidente vasculocerebral es el que me va a llevar futuramente a tener datos periféricos de
pérdida de la fuerza puede ser en un lado del cuerpo, pérdida de la fuerza en un miembro superior o inferior, etc. Ya esos son conceptos que depende del área afectada, depende de la cuantitud del área afectada y todo eso que eso lo vamos a ver seguidamente. Bien, vámonos entonces ahora a ver lo llamado dermatomas y miotomas. Después que vimos un poco ya todo esto, nos vamos a ir a los llamados, bien, los llamados dermatomas y miotomas. ¿Qué cosas son los dermatomas? Muy importante conocer esto para poder hacer un examen físico. Y los miotomas igual. Porque cuando hablamos de dermatoma, es la representación sensorial de lo que es el cerebro en la periferia. Y cuando llamamos miotoma, es la representación de los grupos musculares, los cuales están inervados por nervios, que tal vez llevan la misma sensibilidad, pero también traen la motilidad. Y para eso he hecho dos modelitos, los cuales yo se los voy a colocar por acá. Dos modelitos, ¿ven? Que ustedes lo van a ver. Me disculpa si no quedaron esos modelos lo mejor posible. Lo hago simplemente, vaya, porque para representar mejor esto, esta clase. Esto sería los dermatomas y miotomas. Fíjense que los dermatomas son líneas que están dividiendo todo el cuerpo según la representación medular. Vamos entonces, vamos a echarlo un poquito para acá. ¿Para qué? Para pintar aquí, vamos a suponer todo lo que es le pinté dos abultamientos porque la médula tiene dos abultamientos. ¿Ves? Entonces vamos a hacernos la idea rápidamente. Vamos a hacernos la idea que en el caso de dermatoma le voy a pintar este pedacito. Perdón, no me quiere, ese verde no me quiere funcionar. En verde, este pedacito. ¿Ves? Coincidiendo con lo que es el área cervical para lo que es el plexo, los plexos cervicales, plexo braquial sobre todo, ¿ves? Que es el que va a tener mucha relación con la inervación del brazo y la mano, ¿ves? Prácticamente. Entonces pintaríamos toda esta área torácica en azul hasta la región más o menos lumbar, porque es la que tiene que ver con toda la inervación de lo que es estos músculos del tórax y de la pared abdominal. Pared abdominal. Y prácticamente dejaríamos la parte lumbar en blanco y pintaríamos la parte sacra en rojo. Que es prácticamente, si lo viéramos por detrás, casi toda la parte por detrás sería, de la cintura hacia abajo, sería roja, porque es el plexo sacro. Prácticamente. Entonces le llamaríamos aquí plexo braquial, los nervios intercostales, todo, el plexo lumbar, el plexo sacro. Prácticamente. ¿Por qué más gordito en esa zona? Porque un poquito más, que decir, aumentado de diámetro, como un engrosamiento medular, porque ahí llega mucha información de los miembros superiores y aquí entra y sale mucha información de los miembros inferiores y la pelvis. Bien, plexo braquial, los nervios intercostales, el plexo lumbar. Aquí arriba estaría el cervical, no nos vamos a meter el plexo cervical, no nos vamos a meter en él ahora. ¿Veis? Vamos a dejar nada más. Este plexo, no voy a explicar el plexo hoy, no. El plexo braquial, eso viene. El plexo, lo que es como base para lo que estoy explicando. Todos los intercostales, lumbar y sacro. ¿Qué pasa entonces? Bien, para poner el ejemplo, en esta parte estaría el nervio mediano, nervio radial, nervio cubital, ¿ven? Ustedes lo ven. Entonces, cuando yo voy a examinar esas áreas, yo debo saber el dermatoma, el caso
del plexo braquial. Porque fíjense que prácticamente la mano, todas las lesiones de la mano, todo es plexo braquial. Casi todo la mano tiene una representación grande. Inclusive en la corteza, recuerden el homúnculo, tienen que revisar el video de la parte de encéfalo, la explicación de lo que es la parte externa, las áreas de Brodmann, para saber todo esto. Eso va a llegar allá al cerebro finalmente. La parte torácica la pinto hasta la pelvis, porque sí, fíjense que de T1 a T12, miren a dónde llega. Todos los músculos, inclusive los abdominales, son inervados por los nervios intercostales. Por eso es que muchas veces un dolor abdominal, que un problema, una neumonía, problema torácico, me puede doler el abdomen como dolor referido. Muy importante eso. ¿Ves? Conocer todo esto. Entonces representamos la parte lumbar que va L1, L2, L3, L4 y L5. El plexo lumbar, que tiene todas esas, miren cómo prácticamente ocupa la parte anterior, excepto estos pedacitos, y el área genital, muy importante, que tiene que ver con el nervio cual pudendo, que es del plexo sacro, fundamentalmente. Nos vamos rápido entonces a los miotomas. Bueno, esta es para la parte de la sensibilidad. ¿Ves? Yo puedo perder toda la sensibilidad de un lado del cuerpo o de un área y explorar. Puedo inclusive, conociendo bien los dermatomas, saber cuál nivel medular o nivel de la cola de caballo está siendo pinchada, o qué nervio está siendo pinchado por un disco en la hernia discal. Muy interesante eso. Y vamos a ver aquí los miotomas, que bueno, hice una representación lo mejor posible. Fíjense que ahí estaría el área deltoidea, el área del brazo, músculo braquial, todos los músculos del antebrazo, músculo el cuádriceps femoral, los rectos abdominales, los anchos del abdomen, el pectoral mayor. Simplemente para representarles que si yo no sé qué plexo o qué nervios me inervan tal músculo, yo no voy a poder hacer diagnóstico. Si hay una atrofia, si hay una pérdida de la fuerza, si hay una disminución de la fuerza, no voy a saber. Cuando haga la fuerza, cuando haga la prueba de fuerza de un brazo, no voy a saber qué nervio está afectado si no conozco los miotomas. Porque desde que se formaron las somitas en el embrión, tienen que revisar la formación del tubo neural. Esas somitas y esos grupos ya dieron lugar a músculos que migraron. Muchos son autóctonos y otros que migran hacia grupos musculares. Entonces están formados, miren por ejemplo, prácticamente es lógico que esta parte anterior son prácticamente el femoral, desde el plexo lumbar. Y todos los músculos prácticamente posteriores y de la pierna son por el plexo sacro. Muy importante eso. ¿Ven? Esto se lo doy para que ustedes lo tengan y puedan ver con qué fin, por qué yo tengo que buscar los dermatomas, por qué tengo que saberme los miotomas. Porque si no sabemos la irrigación de un músculo, la inervación de un músculo y la función del músculo, no vamos a poder hacer diagnóstico de qué se produjo de la pérdida de la fuerza o la pérdida de sensibilidad en esos grupos musculares. Pues entonces fíjense que voy resumiendo, esto sería clases más largas, pero bueno, voy resumiendo. De ahí entonces me voy a quitar esta figurita muy linda que hice para ustedes, un regalo para mis suscriptores, porque viene mucho después, hay sorpresas después. Vamos a quitar la médula entonces de aquí y vamos entonces a ver lo siguiente. Conceptos generales de las lesiones periféricas. Lesiones periféricas pueden ser pérdida de la sensibilidad. ¿Qué tipo de sensibilidad? Térmica, dolorosa. ¿Qué puedo perder además? El tacto. Fino o grosero. ¿Qué puedo perder además? Vibración. La vibración, que lo voy a medir con el diapasón, todo eso es bien. Vibración,
tacto fino, tacto grosero, ven todo eso, todas estas vías, la sensibilidad inconsciente. La realidad consciente y la inconsciente, que es la vía cerebelosa. La puedo explorar también, hay datos específicos que me hacen saber que el problema es de cerebelo. La disinegia, la dismetría, el temblor. Todo eso no lo vamos a meter ahora ahí, más adelante lo veremos. Por tanto, después de haber visto esto, vamos a ver una cosa. ¿Qué es una? ¿Verdad? Hemiplejía. ¿Qué es una paraplegia? ¿Qué es una hemiplejía? ¿Qué es una paraplegia? ¿Qué es una cuadriplegia? Bueno, esto en este caso estamos, fíjense, por la parte de motora, por la parte de motilidad, ¿no? Porque aquí yo no estoy mencionando la sensibilidad. Eso lo vimos allá anterior. Eso hay que explorarlo de acuerdo al dermatoma, ¿ves? Por eso es que, por ejemplo, en los brazos tengo que explorar en forma circular. Porque los dermatomas, igual que en el tórax, tengo que hacerlo de forma, buscando en cada nivel, por niveles, porque prácticamente esos dermatomas son horizontales. Y en los miembros son siguiendo el eje longitudinal del brazo. Igual que en la piel, usted vio L1, L2, L3. Entonces tengo que buscar en forma circular. Porque puedo estar explorando, si le doy para abajo en la misma línea, puedo explorar en mediano todo el tiempo. Y me estoy olvidando del cubital, o del cubital, o del radial. Me estoy olvidando. Bien importante eso. Pintaremos entonces, vamos a ver este muñequito, así, muñequito. Tenía que haber hecho los muñequitos para ustedes, igual que lo hice. Muy bien, pero bueno, vamos a verlo así. ¿Ven? Vamos a pintar otro muñequito. A medio marcianito los muñequitos estos. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver. La hemiplejía se dice que hemiplejía es o la paraplegia. O sea, está la hemiplejía, la paraparesia. Se clasifica de acuerdo a la cantidad de fuerza que he perdido. Pero estamos ahora en lo que es topografía. Hemiplejía viene siendo, lógicamente, pérdida de la fuerza muscular, hemiplejía. De un solo lado. No estoy hablando en este caso de la cabeza. No estoy relacionándolo por ahora con la cabeza. ¿Se puede relacionar o no? Puedo tener una parálisis facial, un problema neurológico facial asociado con la pérdida periférica. Estamos hablando de la parte periférica. Esta es la hemiplejía. Puede ser derecha. Este sería el lado derecho, izquierdo. Hemiplejía derecha. En este caso, el paciente perdió la fuerza muscular en el miembro superior derecho y en el miembro inferior derecho. Nos vamos a este lado. Ahora, hacer aquí pérdida. ¿Esto sería qué? Una paraplegia. Paraplegia. O sea, paraplegia es solamente de la cintura hacia abajo. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré comienza con una paraplegia ascendente. Me puedo ocupar todo. Me puede llegar a esto. Hago aquí así. De nuevo, hago el muñequito. El caso que sería una cuadriplegia, donde se ha perdido la fuerza muscular en todo del cuello hacia abajo. Una lesión del tronco cefálico, una lesión del córtico espinal a nivel de quizá de la difusación o un poquito más arriba, pero que ocupa los dos. ¿Ves? Prácticamente una fractura cervical, una caída de un caballo,
tirarse en una piscina sin agua, que a veces ha ocurrido. Y entonces tengo la cuadriplegia. Fíjense qué interesante. Ahora, lógicamente, esto se me relaciona, lógicamente, si tengo una cuadriplegia y no tengo lesión de miembro superior, el nivel debe estar aproximadamente en la columna a nivel lumbar, un poco más abajo, ¿ven? A nivel torácico bajo, por ahí, porque prácticamente me afectó los dos miembros y no afectó nada de los brazos. ¿Ven? Ahora, esto puede ser inclusive, puede ser que esté relacionado con una parálisis facial de este lado y que sea la pérdida de este lado. ¿Ven? En este caso estamos hablando ya de si las hemiplegias son proporcionales, son ipsilaterales, ¿ves? O contralaterales, o prácticamente directa, si esta es indirecta, puede ser que sea, por ejemplo, que la parálisis facial sea en este lado, esta es directa, ¿ves? Entonces en este lado es indirecta, ¿ves? Ahora puede ser que me pierda la fuerza muscular de M0, esto es una clasificación de la fuerza, no quiero, quizá hay personas que me va a ver ahora, hoy, y no sabe de estas clasificaciones, de M0 a M5, ¿ves? Prácticamente. M0 no tiene, perdió toda la fuerza. M5, pues M0 puedo tener 0 movimiento, no hay nada. Y M5 puede tener cierta fuerza. Quiere decir que puede ser que tenga un M2 aquí y un M0 aquí. Ese es no proporcional. Puede ser proporcional o no proporcional. Son cosas un poco más profundas que no quiero meterme ahora. Vamos a verlo cuando veamos futuramente un caso de un accidente vasculocerebral clásico y vemos el cuadro clínico ahí. Más adelante, todo eso va a venir poco a poco después que me he desarrollado en todo esto. Tenemos entonces que decir, estos serían los conceptos fundamentales que le quería dar después de hablar del accidente vasculocerebral, su influencia externa, su influencia periférica y la forma en que se puede presentar. La hemiplegia, la paraplegia, lógicamente el accidente vasculocerebral es difícil que tenga una paraplegia, a no ser un caso general, y que sea ambos miembros inferiores sin que afecte los brazos. Prácticamente lo que estas formas son más bien de forma alta, cerebral, etc. Y estas más bien son medulares bajas, ¿ven? Prácticamente el shock medular, la afectación de los tumores a nivel de la cola de caballo, tumores a nivel de la área del cono medular, la más inferior, donde ya sale todo lo que tiene que ver con piel. Ok, estos son unos datos generales que le doy. Yo creo que con esto ya he dado una idea bastante interesante de las vías sensoriales inferiores futuras. Bien, recordar todo lo que le dije de dermatoma, miotoma y toda la irrigación cerebral, porque se basa fundamentalmente, ahí se basa el diagnóstico. El diagnóstico vascular me puede ayudar en la lesión periférica, o la lesión periférica me puede ayudar en dónde ha sido la lesión, ya sea de tipo vascular o tipo parenquimatosa, troncocefálico versus cerebro. Con la lesión sí o no de los pares craneales, me va a decir en qué punto específico está la lesión. Así que bueno, esto es la idea que quería darle hoy, así que más adelante profundizaremos un poco más en ya más específico. Cuando empecemos con las vías específicas, vamos a hablar de los niveles de lesión medular, todo eso viene por ahí. Así que bueno, seguimos viéndolo y seguimos. Vean los videos, compártanlo, y yo creo que mientras más le llegue a estudiantes, a profesionales que están un poquito cansados en la casa y con esta pandemia no tienen nada que hacer, que se pongan a ver el video y después hacen su comentario, y los insisto y los estimulo
a seguir adelante. Recuerden que el que estudia medicina o estudió medicina nunca debe dejar de estudiar, nunca, jamás. El que escogió esta carrera, igual que otra, pero esta es porque estudiamos medicina para la sociedad, no para nosotros. Entonces tenemos que estar al día siempre y muy preocupados y que siempre no se nos vaya el deseo de la formación y el deseo de ayudar a los demás aprendiendo o recordando un poquito más de lo que ya sé o aprendiendo lo que no sé. Hay que tener la fuerza y la humildad para decir, esto no me lo sé, me lo voy a leer, me lo voy a estudiar para estar bien preparado cada día. Y recuerden que de mi mejor preparación es un mayor respeto al paciente y a la sociedad. Seguimos viéndolo, para adelante que vamos.